Le doy la bienvenida a Santiago Bulat, un gran economista. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Silvio? Espero que todo muy bien. Gracias por el llamado. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Bueno, y voy a tener el honor de compartir contigo un evento organizado por OSDE. ¿M? ¿Qué Así que días, bueno, Parece que yo de la clavo al ángulo con la fecha. sí, totalmente, ya lo creo, ya lo creo. Menos mal que no fue post elecciones, ¿no es cierto? Menos Sí, mal. ya está bastante picado, pero Pero en bueno. la previa está complejo el tema, está muy, muy Sí. complejo. Yo, antes de ir al tema de la presentación del presupuesto por parte del presidente de la Nación, bueno, la última noticia es que han rechazado los vetos del presidente Milei, tanto de la emergencia en pediatría, ergo le hace Garraham, y a su vez del financiamiento universitario. Se le tiene que dar traslado a la Cámara de Senadores, como bien sabés, a la Cámara Alta, lo cual van a confirmar esos rechazos sin lugar a dudas. Ahora, yo no Sí. sé si el presidente va a judicializar o no, sinceramente no sé si es viable que eso acontezca. En el caso de que no sea factible esa posibilidad o de repente esta idea que tiene el gobierno, ¿cómo puede afectar el equilibrio fiscal precisamente que se hayan confirmado o que se confirmen, ¿sí?, la emergencia pediátrica y a su vez el financiamiento universitario? Te diría que no son proyectos demasiado significativos en términos de plata. Si vos ves más o menos universidades, te está costando 0,14 puntos el PBI, y si ves lo que te está saliendo ahora con emergencia pediátrica es más o menos 0,02, con lo cual estás hablando de 0,16 puntos el PBI, no parece ser mucho, sinceramente. Así que no creo que le complique alcanzar un equilibrio fiscal. Obviamente que el gobierno lo que un poco ve es, si acá empiezo a ceder o me empiezan a torcer un poco el brazo, van a empezar a torcerme el brazo con otras cosas y ahí se puede complicar un poco más el escenario. ¿Cuáles son los proyectos que más te pueden afectar en términos fiscales? Jubilaciones Jubilaciones, claro, y previsional, sí. discapacidad, en términos Sí, fiscales te hablo, sí, sí. con lo cual por ahora hay que ver eso si recorre. Y después si el presidente va a judicializar, ¿no? La verdad no tengo la más mínima idea. Bien. Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? Es que hubiese sido muy interesante acudir al principal deudor del Garraham, que es el gobernador Axel Kicillof, a través de de la obra social de la provincia de Buenos Aires, IOMA, ¿sí? Sí. Es el principal deudor del Garraham. Y me parece que tenemos que hacer fuerte hincapié en este punto. Sí, mira, sinceramente mucho el tema no lo tengo en agenda, hice los cálculos del PBI en términos de costos fiscales porque vi el proyecto de ley, pero quién debe a quién no estoy muy seguro, pero claramente sí. Sí, Si es el sí, sí, principal sí. deudor, Yo claramente hay que poner el ojo ahí. lo estudié, No estoy quédate seguro. tranquilo. Listo, Ahora perfecto, sí. entonces te confío No, sí, perfecto. quédate tranquilo, quédate totalmente tranquilo. Bien, ahora sí, vamos a la presentación del presupuesto por parte del presidente. Dame tu primera mirada al respecto. Presupuesto, mira, te diría que me parece, bueno, las pautas macro no me convencen del todo. Pensá que está la inflación al 10% para el año que viene, que no es imposible de lograr, Pero es muy por otro, ambicioso, a priori. es muy ambicioso para por ahí como están hoy las expectativas del mercado, que ya están más en torno a 2,5% mensual, 2% mensual, con lo cual ya te das una inflación más parecida a 20 y pico, o a 10, por poner que después baja, pero cerca de 18, o sea, está más arriba. El dólar dice 1.423 para fin de diciembre de 2026, claramente no lo veo ahí, no tendría sentido incluso ni siquiera que haya una apreciación de ese estilo. Y después me parece que lo importante, digamos, que mantiene el equilibrio fiscal fuerte, tiene un porcentaje de crecimiento bastante importante, cerca de 5% de crecimiento, bastante por arriba de lo que están las expectativas de crecimiento en general. Es un Lo bueno va a ser 3% que para aproximadamente, ¿no es cierto? Para el próximo año se estima. expectativas más o menos en torno a 3%, Sí. correcto. Pero el presupuesto marca 5%, y te diría después que, bueno, acá, digamos, no sé cuán confiable va a ser este presupuesto, si se quiere, en términos de
lo tributario, porque si vos ves ahí, no hay baja de retenciones, no hay baja de impuesto al cheque, digamos, no hay nada contemplado, que supuestamente era uno de los puntos que el gobierno en los cuales iba a poner el foco, claro. Claro. Entonces por ahí que resta ver si en efecto el presupuesto es más bien algo para presentar, que no sé si efectivamente se va a terminar cumpliendo, no solo en lo, digamos, financiero cambiario, sino también en esto, digo, el gobierno dijo vamos a llevar reformas adelante y bueno, hay que ver si pasan o no pasan, ¿no? Eso obviamente es dinámico. Seguro. Ahora, el dólar oficial cerró en 1.485 pesos, el Banco Central vendió 53 millones de dólares, no intervenía... Sí, primera vez de la salida del cepo. A eso iba, exactamente, desde abril pasado, ¿no es cierto? Desde el 14 de abril que salió el cepo. Claro, sí, y que se cerró a su vez el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, bien. Por 12.000 millones de dólares que después entraron 2.000 más. Bien, ahora la consulta es, ¿el Banco Central tiene poder de fuego para de algún modo resolver esta cuestión de un dólar en alza si se va por sobre el techo? Recordemos que para las elecciones falta mucho, una eternidad, ¿no es cierto? Y a su vez hay que ver qué pasa después de las elecciones también. Sí. Mira, yo no creo que el gobierno lo deje correr por encima de la banda. Pero ya que haya tocado la banda es algo que el gobierno claramente no quería. Esto, digamos, cuando vos pones una banda, lo que estás de alguna manera demostrando es que acá no vas a pasar, o sea, mercado, no seas nabo, no vengas a comprarme a estos precios, porque de acá no vas a pasar. Entonces no tiene sentido comprar algo en su precio máximo. Esa sería un poco la lógica de que existan las bandas. Bueno, cuando ya te empiezan a testear, o sea, lo bueno desde abril hasta hoy, 17 de septiembre, fue cuando te empiezan a testear ya te dejé de creer que ese va a ser tu precio después, entonces ya te empiezo a sacar los dólares a partir de hoy. Y ahí tenés dos decisiones posibles. Sí. O decís, yo sostengo acá porque yo te dije que me voy a sostener acá, que creo que es por donde quiere ir el equipo económico, que es, yo te dije que me mantengo acá, no me vengas a correr porque vas a salir perdiendo, entonces no te conviene. Y opción 2, que el fondo diga de alguna manera, muchachos, sirvió la banda mientras controlamos las expectativas, hoy pareciera que no las estamos controlando, mejor suelten. Yo creo que eso va a pasar luego de del 26. Las elecciones. Del 26 de octubre. Correcto. Es decir, correcto. Dejar flotar libremente, que el mercado decida cuál es el costo del dólar, Correcto, como un bien más. Exactamente. Ahora bien, hablan también, ¿sí? Lo dijo el presidente, el ministro Caputo también, que posteriormente a las elecciones van a disminuir fuertemente las tasas de interés, ¿no es cierto? Sí. Fuertemente. Ahora, ¿qué garantía se tiene que con el dinero, sí, ya que no sigue siendo rentable, ¿no es cierto? Con el dinero que tomen los ahorristas, porque seguramente lo van a sacar de los plazos fijos, en fin, no vayan al dólar, siendo que tenemos reservas escasísimas, es más, reservas en rojo. Sí, las reservas están en rojo, las reales del Fondo Monetario, las reales del Banco Central. Si le sumamos lo del Fondo Monetario, perdón, ahí era lo que quería decir. Sí. Ahí tenés justamente para intervenir. Haciendo un cálculo así, si acá tenemos 27 días hábiles más de acá a las elecciones. Si todos los días te sacaran 53 millones de dólares, estás hablando de más o menos 1.400 millones de dólares que te terminarían sacando al final. Con lo cual, digamos, es un número que con lo que tiene el gobierno le puede hacer frente a esto. El tema es que después los bonistas no van a estar muy contentos porque van a tener que después, bueno, recobrar esos dólares a fin de, digamos, a principios de año, ¿no? A principios de 2026, que son más o menos 4.000 millones de dólares. El tema de los vencimientos de deuda. Manera, claro, exactamente. Entonces, como que esto te puede afectar en las expectativas, ¿sí? Ese es el problema de las bandas cuando dejan de ser creíbles, ¿viste? Que vos decís, bueno, mientras son creíbles, nadie te va a testear. Te testea, es como que ya el inversor de afuera que dice, maestro, te estás comiendo los dólares a venderlos a ese precio, cuando me los tenés que devolver en enero, mejor no quiero tus bonos, los voy a reventar. ¿Y qué pasa cuando reventás los bonos con el riesgo país?
sube. Sube, claro. Entonces estás medio en una encerrona cuando deja de ser creíble la banda, y creo que es un poco el miedo, digamos, no me quiero meter en la cabeza del equipo económico, pero la complicación de tener una banda cambiaria que deja de ser creíble, porque tenés que tomar decisiones. Ahora, ¿ese puede ser uno de los motivos por los cuales el Riesgo País tocó los 1.200 puntos? ¿O también le adjudicás, o no, ¿sí?, todo lo vinculado al escenario preelectoral, o ambos? No, responde, mira, nosotros venimos siguiendo, hicimos como un ejercicio de los últimos 10 años electorales. Te estoy escuchando con cierta dificultad, Santiago. A ver, ahí me escuchas. Ahí te escucho perfecto, sí, te escucho mucho mejor. Hicimos un ejercicio de cómo venían siendo los últimos periodos electorales, 4 meses antes de la elección y 4 meses después, en términos de tipo de cambio, Merval, o sea, las acciones, bonos y riesgo país. Básicamente lo que veías de esta elección era que estaba reaccionando como una elección presidencial. O sea, una elección que venía el tipo de cambio mucho más creado, el riesgo país subiendo mucho más rápido de lo que son elecciones legislativas en general, el Merval cayendo mucho más fuerte. O sea, esta elección de alguna manera estaba, después podemos analizar políticamente por qué, pero estaba paraiseándose en el mercado como una elección recontra importante. Y bueno, pero fue un error no forzado del gobierno nacionalizar elecciones legislativas de una provincia, más allá de que sea la provincia de Buenos Aires. Recontra de acuerdo con vos, la verdad que sí. Y de hecho el equipo económico tenía pensado que le iba a ir muy bien en las elecciones de septiembre, y eso no pasó. Entonces, claro, que el escenario electoral iba a ser más tranquilo. Bueno, está pasando todo lo contrario, ¿no? Sí, seguro. Ahora, seguramente lo viste, en X, ¿sí? Luis Caputo abrió la posibilidad de que distintas personas lleven adelante consultas para con él, ¿no es cierto? Y una de ellas fue cómo el gobierno plantea afrontar los vencimientos de corto plazo ante los desafíos que impone la limitada compra de dólares y el nivel actual de reservas. ¿Qué respondió Caputo? Que el equipo económico trabaja en diferentes alternativas y que ninguna situación los toma por sorpresa. Ahora, ¿cuáles son las diferentes alternativas? Si vos tenés que juntar dólares, tenés que hacerte de dólares. Sí, una podés comprar. Si no podés comprar en el mercado, vas a tener, por ejemplo, pedirle algún préstamo, por ejemplo, al BID, a la CAF, al Banco Mundial, a quien sea. O mismo puede venir un préstamo del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Pero a qué tasa? ¿Con un riesgo país a 1.200 puntos? La tasa, olvidad. Esos son préstamos que son más políticos que otra cosa. Okay. Y sí. Estados Unidos hizo esto, lo hizo en México cuando tuvo el tequila, lo hizo en Uruguay también, en algún momento en el año 2002, si no me equivoco. Bueno, hay veces que el Tesoro de Estados Unidos quiere prestarte plata para que no se caiga un determinado programa y es capaz de hacerlo. Entonces, creo que la tasa en este caso es medio indiferente y es solamente para calmar a los mercados. Sí, creo que si hay algo que tiene bueno este equipo económico, no creo que sean los temas productivos y demás, pero sí son los financieros. Así que en ese sentido el mercado les confía todavía. Bien. Bueno, hoy finalmente la Fed, ¿sí?, disminuyó la tasa de interés. ¿Sí? Sí. ¿De qué manera puede beneficiar a la economía argentina? Mira, ya lo que veníamos viendo en los últimos... Bueno, justo a la economía argentina en este momento no, pero si vos ves el riesgo país de los mercados emergentes, de los países emergentes, el riesgo país viene bajando desde que empezó el año cerca de 12%. O sea, ¿qué quiere decir? Que los bonos de los mercados emergentes, o sea, los países que están cerca de nuestro, están subiendo, porque les está entrando plata de afuera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando Estados Unidos te empieza a pagar menos, cuando es menos rentable invertir en un bono de Estados Unidos, ¿qué hacen los inversores de afuera? Empiezan a mirar, che, ¿y a dónde puedo poner la plata ahora? Y mira, ahí hay mercados en Latinoamérica que pagan bien, no son tan riesgosos y demás, y ponen la plata ahí. Entonces está subiendo el mercado de Chile, el mercado de Brasil acaba de tocar un máximo histórico. Bueno, está pasando eso. Argentina no se está viendo beneficiada de eso. Si vos ves el riesgo país de Argentina, pasó de 600 a 1.200, con lo cual 100% arriba. Sí. Entonces, ¿de qué se podría ver beneficiado en otro esquema? Bueno, que el mundo empieza a buscar rendimientos mejores, y Argentina es un mercado emergente que con cierta confiabilidad tiene mucho para que entre plata de afuera a niveles más baratos. Lamentablemente estamos afuera de esa oportunidad hoy.
Ujú. Ahora, cuando vos decías retrotrayéndote al tema de comprar dólares, digo, ¿de qué manera? ¿Con la emisión monetaria? Sí, comprar dólares, sí, en general compras con emisión monetaria Pero es y como una después emisión terminas. endógena, ¿no es cierto? Es como que no se siente en la base monetaria, ¿o sí? En general, no, ¿Impacta? está bastante estudiado, si se quiere, que cuando vos comprás, pero contra un activo, es distinto. Bueno, fíjate cuando por ejemplo le compramos dólares al Banco Central y le dimos unas letras intransferibles que eran basura, básicamente. Bueno, eso no sirvió claramente. Pero cuando vos haces aumentos de base monetaria contra reservas, bueno, de alguna manera eso se interpreta como que es algo positivo, ¿no? Como que después vas a terminar usando algún instrumento como las LECAP o las LEVAC, lo que fuere, para sacar peso de circulación y eso no te va a impactar tanto en precios. Ujú. Pero es la manera más usual de terminar comprando dólares en general, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, hay un último reporte, seguramente lo tenés presente, que difundió la Universidad Torcuato de Itela, donde indica una probabilidad cierta de que la economía argentina ingrese en una recesión. ¿Vos lo ves Sí, factible? ¿Ves que puede llegar a acontecer? Sí, sí yo hay te un diría que, enfriamiento de la economía, eso está claro. Hay un mira, yo no sé si hay una sí. caída, un estancamiento hay, ¿no es cierto? Mira, justo hoy salieron los datos del INDEC, así que vamos a hablar con datos, que es más Dale, fácil, nos buenísimo. guiamos todo con eso. El INDEC sacó el informe hoy de lo que se llama agregados macroeconómicos, que básicamente te dice si la economía está cayendo o no. Y básicamente muestra que el segundo trimestre de este año ya cayó contra el primer trimestre de 2025. Mm, O sea, lo que te venía pasando antes es que el nivel de crecimiento venía aminorándose. O sea, por ejemplo, se estaba creciste. mesetando, claro. Claro, se estaba mesetando, exactamente. Entonces ya el primer trimestre de 2025 contra el anterior creciste 0,9. Y ahora ya caíste, ¿viste? Caíste 0,1. ¿Qué debería pasar para que sea una recesión? Bueno, que el trimestre que está aconteciendo en este momento sea peor que el trimestre anterior. O sea, doble caída consecutiva trimestral de la economía. Eso es formalmente una recesión. Este es un indicador que hace la ITELA, digamos, el que vos estás mencionando, que un poco le adjudica la probabilidad de recesión que haya, y yo te diría que por el quilombo que hubo con tasas en julio, agosto y Sí, demás, sí. y puede ser que Argentina meta una recesión. La pregunta es cómo salís de eso, no tanto el dato pasado, sino si más noviembre, diciembre estamos encarando una salida de esto o no, y yo creo que eso va a depender de lo electoral, va a depender de si cambia el esquema cambiario o no, de la confianza, varias cosas. Ujú, ujú. Está clarísimo, está claro. Bien, Santiago, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. Un placer Por enorme. favor. Bueno, conocemos nuestras voces. Yo ya sé cómo pensás, obviamente. Ahora conoces mi pensamiento. Te habrás dado cuenta por dónde va. Y ya nos vamos a conocer ya nos vamos a conocer personalmente. Y vamos a charlar bastante más. Mucho más, exactamente, mucho más. Un gusto Muy enorme, bien. Santiago, un fuerte Abrazo abrazo. enorme. Hasta Gracias. luego, a Chau, vos, chau. hasta luego. Lo escuchás, bien digo, a Santiago Bulat.